El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISUS presentan la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amós 4:12. En el segmento número 6. Notas del espíritu de profecía para la lección de escuela sabática de este día. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora abrir su palabra. Porque al leer, oh Padre Santo, el espíritu de profecía, estamos convencidos de que estamos escuchando la voz de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Invitamos, como siempre, a la profe Margarita para que nos dé el análisis de la primera nota, que es tomada del Conflicto de los Siglos, la página 45 y 46, comenzando en el párrafo que dice: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Maestra, por favor, nos regala sus comentarios, análisis de esta primera nota del Espíritu Profecía tomada del Conflicto de los Siglos, la página 45 y 46, escrito por la escritora cristiana Elena G. de White. Escuchamos. El pasaje que mencionas del Conflicto de los Siglos de Elena G. de White es muy poderoso y ofrece una visión profunda de la resistencia y la resiliencia de la Iglesia cristiana frente a la persecución. En este pasaje, White describe cómo, a pesar de los esfuerzos de Satanás para destruir la Iglesia de Cristo a través de la violencia y la persecución, la Iglesia no solo sobrevivió, sino que también prosperó. Los fieles seguidores de Cristo, aunque asesinados, no fueron vencidos. En su derrota, encontraron la victoria. Su sacrificio, lejos de extinguir la fe cristiana, sirvió para fortalecerla y expandirla. White también destaca la ironía de cómo la persecución, destinada a erradicar la fe cristiana, en realidad sirvió para difundirla aún más. La crueldad de los perseguidores se convirtió en una poderosa herramienta de evangelización, atrayendo a más personas a la fe. Este pasaje también resalta la idea de que la sangre de los mártires es semilla para la Iglesia, una idea que se remonta a Tertuliano, un apologeta cristiano del siglo II. La idea es que el martirio de los cristianos sirve para plantar semillas de fe que crecen y se multiplican. En resumen, este pasaje de Elena G. de White ofrece una visión inspiradora y desafiante de la historia temprana de la Iglesia cristiana. Destaca la resistencia de los cristianos frente a la persecución y cómo su fe y sacrificio sirvieron para fortalecer y expandir la Iglesia. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y desafíos, la fe puede perseverar y prosperar. De la misma autora, la segunda nota, y del mismo libro, ahora de la página 51. Le pedimos su análisis, por favor. Este pasaje del Conflicto de los Siglos de Elena G. de White aborda una de las preguntas más difíciles y antiguas de la fe: ¿por qué permite Dios que los justos sufran mientras que los malvados prosperan? White reconoce que esta es una cuestión que ha causado perplejidad e incluso ha tentado a algunos a abandonar su fe. Sin embargo, ella argumenta que, aunque no entendamos completamente los actos de la providencia de Dios, no debemos dudar de su bondad. Dios ha dado suficientes evidencias de su amor, y debemos confiar en Él, incluso cuando no entendemos por qué permite ciertas cosas. Este pasaje nos recuerda que nuestra comprensión humana es limitada. No siempre podemos ver el cuadro completo o entender los caminos de Dios. Sin embargo, eso no significa que Dios sea injusto o que no se preocupe por nosotros. Al contrario, White nos anima a mantener nuestra confianza en Dios y en su amor, a pesar de las circunstancias difíciles. En resumen, este pasaje ofrece una perspectiva sobre cómo manejar las pruebas y las tribulaciones en la vida. Aunque no siempre podamos entender por qué suceden ciertas cosas, podemos tener la seguridad de que Dios es amoroso y justo. Esta es una verdad consoladora que puede ayudarnos a mantener nuestra fe en tiempos de prueba. Dos listados necesitamos, profe, para
tener una claridad más de estas dos citas. El primer listado es sobre las enseñanzas de ambas citas. El segundo listado sobre cómo aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas y reforzarlas con citas bíblicas. Parece que estás buscando una mayor claridad sobre cómo aplicar las enseñanzas de los pasajes que mencionaste anteriormente en nuestras vidas, y cómo reforzar estas aplicaciones con citas bíblicas. Aquí te dejo un análisis. Asterisco enseñanza de la primera cita, el conflicto de los siglos, pp. 45, 46, asterisco. Esta cita nos enseña sobre la resiliencia de la fe y la iglesia cristiana frente a la persecución. Podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas al recordar que, a pesar de los desafíos y dificultades que podamos enfrentar, nuestra fe puede ser una fuente de fortaleza y perseverancia. Un versículo bíblico que refuerza esta idea es Romanos 5, 3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Asterisco enseñanza de la segunda cita, el conflicto de los siglos, p. 51, asterisco. Esta cita aborda la pregunta de por qué Dios permite que los justos sufran mientras que los malvados prosperan. La enseñanza aquí es que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su amor y justicia. Podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas al mantener nuestra fe en Dios, incluso cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones. Un versículo bíblico que refuerza esta idea es Salmos 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Espero que esto te ayude a entender mejor estas enseñanzas y cómo aplicarlas en tu vida. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudar. Excelente, me parece excelente la conclusión que nos ha dado. ¿Qué tal si nos regala el resumen y la lista de agradecimientos y peticiones? Por supuesto. Aquí está el resumen y la lista de agradecimientos y peticiones. Resumen. Hemos discutido dos pasajes del conflicto de los siglos de Elena G. de White. El primer pasaje habla de la resiliencia de la iglesia cristiana frente a la persecución, y cómo la fe y el sacrificio de los cristianos sirvieron para fortalecer y expandir la iglesia. El segundo pasaje aborda la pregunta de por qué Dios permite que los justos sufran mientras que los malvados prosperan, y nos anima a mantener nuestra fe en Dios, incluso cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones. Agradecimientos. Agradezco a Dios por su amor y justicia, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Agradezco a los cristianos que, a lo largo de la historia, han demostrado una fe inquebrantable y han servido como un ejemplo de resistencia y perseverancia. Agradezco a Elena G. de White por sus escritos, que nos proporcionan una visión profunda y reflexiva de la fe cristiana. Peticiones. Pido a Dios que nos dé la fuerza para mantener nuestra fe, incluso en tiempos de prueba y tribulación. Pido sabiduría para entender mejor los caminos de Dios y confiar en Él, incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Pido la gracia para vivir nuestra fe con la misma resistencia y perseverancia que los primeros cristianos. Espero que esto sea útil. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudar. Una pregunta que no puedo pasar por alto porque el Espíritu Santo me la está pidiendo que la presente. ¿Cómo puedo decirle a una persona que está ahora mismo en una cama, producto de una enfermedad que los médicos no encuentran y no saben qué hacer? ¿Cómo puedo decirle a un muchacho que recién está detenido en prisión por alguna situación en la que probablemente él tenga o no tenga nada que ver, pero está en prisión? ¿Cómo podemos, con estas dos citas que hemos estudiado, darle esperanza a este muchacho? A uno de estos dos muchachos, o a los dos muchachos. Entiendo que estás buscando palabras de consuelo y esperanza para estas dos personas en situaciones difíciles. Las citas que hemos estudiado del conflicto de los siglos de Elena G. de White pueden proporcionar una perspectiva valiosa.
Para la persona que está enferma y los médicos no encuentran una solución, podrías decirle algo como esto. Quiero que sepas que, aunque los médicos no tengan respuestas ahora, hay un Dios que te ama y que está contigo en cada momento. Elena G. DeWitt, una escritora cristiana, habla de cómo, a pesar de las pruebas y tribulaciones, nuestra fe puede ser una fuente de fortaleza y perseverancia. Aunque no entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos tener la seguridad de que Dios es amoroso y justo. Como dice en Romanos 5, 3-5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Para el joven que está en prisión, podrías decirle algo como esto. Sé que estás pasando por un momento muy difícil y puede que te sientas solo y asustado. Pero quiero que sepas que hay esperanza. Elena G. DeWitt escribe sobre cómo la fe y el sacrificio de los primeros cristianos sirvieron para fortalecer y expandir la iglesia, incluso frente a la persecución. Tu situación es difícil, pero no estás solo. Dios está contigo y puede darte la fuerza para enfrentar esta prueba. Como dice en Salmos 37, 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Espero que estas palabras puedan proporcionar algo de consuelo y esperanza en estas situaciones difíciles. Recuerda, la fe puede ser una fuente de fortaleza y consuelo en los momentos más difíciles. Gracias, profe. Muchas gracias. Ambos consejos quedan registrados para ponerlos en práctica porque diariamente tenemos situaciones muy parecidas. Ahora, mis queridos hermanos y amigos que estamos siguiendo esta transmisión, permítanme pasar a la sección de cierre en la que vamos a ver quiénes son los que están detrás de esta programación y por qué los recomendamos. Escuchemos. Bueno, se nos desbarató el mouse.